Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Emisión que hacemos hoy en el Parlamento Europeo con su sede en Bruselas, en compañía de la eurodiputada Danuta Maria Hübner. Bienvenida. Usted es miembro del grupo del Partido Popular Europeo, el principal partido del Parlamento Europeo y que agrupa a las derechas europeas. ¿Qué representa como responsabilidad para usted hacer parte de ese grupo? Yo creo que es el amor a Europa, es que nosotros somos los que prácticamente empezaron la integración europea, los padres de Europa integrada eran de este grupo político, y también creo que todos los valores europeos que nosotros apreciamos mucho, que son muy importantes, en mi grupo yo creo que siguen muy importantes y además hoy creo que la Europa que tenemos hoy tiene unos retos nuevos, muy distintos de los de hace 30, 40 o 60 años, pero hay que mantener algo, yo creo que es muy europeo a través de los años y seguimos. Mi grupo tiene este aspecto como un poco conservador, que mantener lo que forma la base de la Unión Europea, y eso sí se mantiene, aunque hay problemas también. Y sabes que yo creo que hoy también las diferencias entre grupos políticos, lo que cuenta es la actitud a Europa. Entonces son grupos que son proeuropeos, que somos socialistas, no solo que son liberales, que son verdes, y hay grupos que tienen menos apego, sí, absolutamente, sí. Danuta, ¿qué representa, qué ha ganado Polonia desde su ingreso a la Unión Europea en 2004? Un montón. Yo quiero decir que cuando se formó la Unión Europea en los años 50, nosotros, yo siempre digo, estuvimos en otra parte, otra orilla del río, y no nos dejaron entrar porque el sistema político, falta de democracia, eso no era... Venían los partidos de los países exsocialistas. Sí, eso sí. Y después, cuando finalmente entramos, porque hemos cambiado el sistema político, hemos empezado con democracia, con la transición a la economía de mercado, entonces nos negociamos y entramos hace 15 años, y eso era un empuje, una motivación enorme para la gente de hacer más, de entender mejor también el mundo, Europa, los retos, pero lo principal era la ayuda europea, la ayuda financiera, los transferes de los fondos estructurales. Entonces, económicamente, cuando entramos en la Unión Europea, nuestro Producto Nacional Bruto per cápita, per persona, era más o menos 45% de lo europeo mediano, de promedio europeo, y ahora es más de 70%. Entonces, en 15 años hemos alcanzado mucho. Un salto cualitativo. Sí. Danuta Hübner, su país, Polonia, ha estado marcado en estos últimos años notablemente por un ascenso de las fuerzas que podríamos llamar conservadoras, incluso ultraconservadoras, el Partido de la Ley y Justicia, el sí. PiS, nacionalistas, muy radicales, Sí. gobiernan Polonia desde hace Sí. 4 años. ¿Cómo influye esto en la política europea? Eso no es mi gobierno, para que sepa, entiendo. es un gobierno polaco que es un poco, que yo creo que es distinto de lo que tuvimos antes, que tiene en su programa tiene el nacionalismo bastante fuerte. Yo creo que eso no puede no influir la actitud a la Unión Europea. Entonces, cuando empezaron con unas reformas del sistema judicial, por ejemplo, que no respetan las normas europeas, los valores europeos, entonces también la Unión Europea, la Comisión Europea, según el tratado, tiene que tener una reacción fuerte, tiene que hablar con el país para parar este tipo de cambio, y así empezó casi una guerra entre el gobierno polaco y la Unión Europea sobre las reformas del sistema judicial y sobre el respeto también de valores, y eso dura, y entonces eso también puede un día influir, ir tan lejos que puede influir también la actitud de la gente hacia Europa. Pero de momento no, tenemos más de 80% de los polacos apoyando y teniendo y viendo los beneficios de la integración europea y apoyando muy fuertemente la Unión Europea, pero el gobierno tiene otra actitud, como en otros países tenemos también ahora unos partidos o movimientos antieuropeos que prefieren una Europa que no respeta estos valores comunes, una Europa de las naciones separadas, menos integrada,
que no es mi Europa. Pero precisamente, dado que estamos en vísperas de estas elecciones europeas Sí. muy importantes, sin duda alguna, lo que dan los sondeos en todo caso es que muy probablemente de estas elecciones al final, estas fuerzas nacionalistas que tienden a encerrarse en sí mismas, que rechazan a los Es otros, posible. saldrán muy probablemente muy Sí. fortalecidas. ¿Qué implicaciones puede tener Sí, esto? yo creo que lo primero que quiero decir es que cada elecciones, elecciones europeas yo creo que son siempre muy importantes, pero no, la gente no lo aprecia, que tenemos también la participación en las elecciones europeas más baja que en las elecciones nacionales domésticas. En Polonia en particular, la última vez hace 5 años, porque cada 5 años vamos a las Exactamente. elecciones, hace 5 años solamente 23% de los polacos participaron en las elecciones europeas, que es bajísimo y que no nos gusta también en Polonia. Pero vamos, y las elecciones son importantes porque el papel del Parlamento Europeo ha aumentado muchísimo en los últimos años, que somos como colegisladores más importantes que antes. Entonces la gente empieza a verlo. Y puede ser que este año vamos a tener más gente participando, pero lo importante es que este año creo que las elecciones será una lucha por Europa, porque estos movimientos más nacionalistas que normalmente, estos ahora forman unas alianzas. Señor Salvini de Italia también viene a Polonia y son muchos, que puede ser que vamos a tener más de ese tipo de movimientos y partidos en el Parlamento Europeo que ahora. También ahora lo tenemos, pero habrá más. Yo creo que hasta 25% puede ser que serán los que no les gusta demasiado Europa, cómo se cambia, cómo se desarrolla, y eso será más difícil para nosotros todos de formar alianzas, de luchar también por tener mayoría para seguir reformando Europa, para seguir desarrollando también Europa. Será más difícil y por eso también estas elecciones son tan importantes, porque si hay más gente de los que les gusta Europa y que quieren, que entienden que si no estamos juntos no vamos a sentirnos bien en este mundo muy peligroso, no siempre respetando nuestros valores. Entonces tenemos que ganar estas elecciones, pero será más difícil que normalmente. Hablando precisamente de este posible avance, de este avance real Sí. de las derechas, de los sectores nacionalistas, conservadores, Sí. demagogos, hay que decirlo Sí. claramente. Bueno, la Unión Europea está atravesada hoy por el problema del Brexit, hay una nueva prórroga. ¿Cómo viven ustedes precisamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Qué efectos va a tener esto? A mí me da pena que se van, porque yo creo que yo siempre esperaba que un día alguien nos va a llamar y decir, no, era una broma, nos quedamos, De mal nada. gusto, Sí, probablemente. pero nada de eso. Entonces están saliendo, como saben, probablemente muy gradualmente y no se sabe prácticamente cuándo van a salir y ahora hemos tomado la decisión como los países miembros la noche, durante la última cumbre de la Unión Europea se tomó la decisión de darles una prórroga más larga que hasta ahora para que decidan qué es lo que quieren hacer, y eso quiere decir una cosa muy rara va a ocurrir, porque si se quedan tienen que organizar las elecciones al Parlamento Europeo, incluso si se van en medio año de ahora. Entonces un poco, pero no podemos cambiarlo, porque la ley es muy clara, no hay ninguna derogación, no se puede hacer nada. Entonces si están el 23 de mayo, que es la fecha para elecciones en Gran Bretaña, tienen que tener las elecciones y van a estar con nosotros. Puede ser que hasta el fin de octubre, que es el fin de esta prórroga, pero puede ser que si antes de eso, que puede ocurrir en cualquier día, si finalmente en la Cámara de Comunes, de Comunidades, en Gran Bretaña, en el Parlamento, de los comunes, si van a finalmente votar y aceptar el acuerdo de la retirada o de la salida, entonces pueden salir más rápido, no tienen que quedarse hasta el fin de octubre. Pero les damos este tiempo hasta el fin de octubre, pero es el fin, después ya no podemos darles ninguna prórroga porque ya no tenemos derecho legalmente, será Danuta imposible. Hübner, los sondeos de opinión que están publicándose con motivo de estas elecciones europeas dan a su partido también con una fuerte ganancia de votos en estas nuevas elecciones, por lo que será la 9ª legislatura. Sí. Va a ir de
2019 hasta el 2021. ¿Cuáles serán los desafíos? ¿Piensa usted que este otro sector del que hablamos, de nacionalistas radicales, cerrados, representan una amenaza para la democracia en Europa? Absolutamente sí, yo creo que desgraciadamente vamos a perder nosotros también, y los socialistas. Yo creo que todos los partidos principales pueden perder en estas elecciones, pero por eso el reto principal para nosotros será ser capaces de trabajar juntos todos los partidos proeuropeos, los liberales, los verdes, los socialistas, los populares como nosotros, que vamos a entender que tenemos que organizar una alianza, una coalición de los proeuropeos para poder luchar tranquilamente y tener mayoría para todas las cosas importantes, para luchar contra los nacionalistas que van a estar aquí. Entonces yo espero que incluso si perdemos individualmente un poco, que juntos vamos a tener una alianza proeuropea que nos va a dejar seguir desarrollando Europa, haciéndola más fuerte y ganando todo lo que tenemos que ganar en el mundo global también. Y en este sentido, usted como miembro precisamente del Partido Popular Europeo, del grupo del Partido Popular Europeo, ¿cuáles ve, de manera resumida, que sean los primeros desafíos, los principales desafíos del nuevo Parlamento Europeo? Pues lo primero tenemos que votar para elegir el presidente de la Comisión Europea, porque el gobierno europeo, se puede decir, es la Comisión Europea. Claro, el Parlamento es una de las partes. Y tenemos un candidato que viene normalmente del Consejo de los países miembros, pero tenemos que, con mayoría absoluta, tenemos que votar, y eso será el primer reto, que los proeuropeos tenemos que estar unidos, y puede ser que no, o que los socialistas no van a apoyar a un candidato de nuestro partido al revés. Eso será un reto primero, y después vamos a hacer también audiciones como el Parlamento para todos los candidatos para los comisarios. Vamos a tener 28 o 27 sin británicos comisarios. También votamos aquí, tenemos unas audiciones, les preguntamos, les hacemos un examen prácticamente, y eso será el otro reto. Pero después viene el trabajo, y tenemos el presupuesto para los 7 años a partir de 21 hasta 27, que no hemos terminado el trabajo ahora, vamos a seguir, y presupuesto es siempre una cosa muy difícil porque se habla de dinero que viene de bolsillos de los países miembros. Después queremos también comenzar, espero que será posible, las negociaciones comerciales con los Estados Unidos, porque no hemos alcanzado con el presidente Obama un TTIP, que tuvimos una posibilidad, y ahora intentamos comenzar las negociaciones con ellos. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París, excepcionalmente aquí en las instalaciones del Parlamento Europeo. No nos queda sino agradecer a la eurodiputada Danuta Maria Hübner, miembro del Partido Popular Europeo, su presencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana en otra escala en París, esta vez aquí en Bruselas.